Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje con cual Juan Bautista, allí en el desierto, empezó predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque él dijo: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y vendrá aquel que bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador ya está en la mano, y él limpiará una y otra vez, como dice en griego, su era, su iglesia. Cuando vino Jesucristo, fue bautizado. Él no tuvo ninguna razón de dejarse bautizar por sus pecados. Él se dejó bautizar para identificarse con nosotros. Él vino para salvarnos, y para salvarnos, Él tuvo que ser uno de los nuestros. La carta de los Hebreos dice: porque los hijos son partícipes de carne y sangre, Él vino a hacer lo mismo. Nosotros cristianos creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el principio, Él es final, alfa, omega, el pan del cielo, la puerta hacia el Padre, el camino hacia Dios el Padre. Él es el buen pastor que nos protege. Él es la luz que nos alumbra. Él es el pan que nos alimenta. Jesucristo es la persona más importante, más impresionante que existe. En Jesucristo hay un misterio. Él nunca fue el Dios que se revistió de hombre. Él nunca fue el Dios que se camufló o disfrazó como hombre. No. Tampoco Jesucristo fue el hombre que se convirtió en Dios. Tampoco. Jesucristo, Él es Dios y hombre a la misma vez. Un misterio. El Verbo eterno, preexistente, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Era la gloria que resplandecía del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Aunque Él personalmente nunca tuvo la necesidad de coger una pluma, tinta, papel y escribir, Él no lo hizo. Pero nadie en esta tierra llena tantos libros, comentarios, pensamientos como Jesucristo de Nazaret. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el prometido entre las naciones, el profetizado de los profetas, el anunciado por los ángeles y el esperado por nosotros. Jesucristo, Él es la vida,
Jesucristo, Él es el Mesías. Jesucristo, Él es la vida eterna. En Jesucristo, el ser humano tiene todo lo que nosotros necesitamos. Jesucristo vino a la tierra. Él se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo aquí en la tierra aproximadamente 33 años y medio. Luego fue crucificado y 3 días después Jesucristo resucitó entre los muertos. Cuando Él murió, allí en la cruz había una tabla escrita en latín, hebreo, griego. Decía que Él era el rey de los judíos, pero cuando Él resucitó, era y es el rey de los reyes y el Señor de los señores. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y a lo largo de los años me he dado cuenta que hay ciertos indicativos sobre, o mejor dicho, que se puede reconocer si una persona está sana en el Espíritu, si una iglesia está sana, si va por un buen camino, si tiene buen fundamento. Y quiero hoy empezar con vosotros, queridos, una serie sobre el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? El reino de los cielos. Si tú lees los 4 evangelios, el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes leer y observar que el reino de los cielos es mencionado en los 4 evangelios 105 veces por Jesucristo. 105 veces. El mensaje de Jesucristo, Él habló del amor, sí. Él habló del perdón, también. Él habló de muchas cosas, pero el mensaje de Jesucristo no fue su segunda venida. O fue que teníamos que hacer esto, lo otro. No. El mensaje de Jesucristo primordialmente 105 veces habló del reino de Dios, del preexistente reino, del presente reino y del venidero reino. ¿Qué es eso? El reino de los cielos. ¿Por qué para nosotros es tan importante el reino de los cielos? Acuérdate una cosa, que en el Padre Nuestro hay pocas cosas que se repiten, pero una de ellas es el reino. Cuando decimos, Padre, venga tu reino, y termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. El reino de los cielos. Y por favor, a todos los cristianos, que nunca se nos olvide, Jesucristo no vino para empezar la iglesia bautista, adventista, pentecostal, o ortodoxa, o carismática, o católica, o evangélica. No. Es que eso existe, no es ningún problema. Pero Jesucristo no nos llamó a una denominación. Su llamado fue al reino de los cielos, estar bajo el gobierno, la autoridad, la protección, la influencia. Porque el reino de los cielos tiene un trono, como dice en Hebreos 4, versículo 16. Y el trono del reino es el trono de la gracia. Ahora, en este momento, el reino de los cielos domina por el poder, la influencia, la eternidad de esa inmensa gracia de Jesucristo. El reino de los cielos tiene un trono y el trono es el trono de la gracia. Y me he dado cuenta que a lo largo de los años, cuando el Señor me ha permitido estar en la iglesia, acompañar iglesias, empezar nuevas iglesias en Alemania, en España, me he dado cuenta de ciertas cosas. Quiero rozarlo solo y luego vamos directamente al tema sobre el poder. ¿Por qué el reino de los cielos tiene tanto poder? ¿Por qué los demonios tiemblan delante del reino de Dios? Proverbios 9, versículo 1, me da cuenta, dice que la sabiduría edificó su casa sobre
7 columnas. 7 columnas. Pero en 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia viviente es una columna. La iglesia es una columna y es la columna y la baluarte de la verdad. La sabiduría tiene 7 columnas porque es un simbolismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, en el libro de Apocalipsis y también en el libro del profeta Isaías capítulo 11, versículo 2, Él aparece como los 7 Espíritus de Dios. Se revela de esa forma. El Espíritu Santo es una persona, pero se revela en su sabiduría, en su presencia, en su preexistencia, como también como sabiduría. 7 columnas. La sabiduría tiene 7 columnas, pero la iglesia es la única columna de la verdad. Interesante. En primera carta de Corintios 3:11 dice que Jesucristo es el fundamento. No hay otro fundamento para la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo solo tiene un fundamento. Por eso Jesucristo no tiene muchas iglesias. No tiene muchas por ahí. No. Él solo tiene una iglesia. Sí, se puede llamar bautista, adventista, pentecostal, carismática, como le llames, católica, evangélica, adventista, no importa. Pero Jesucristo solo tiene una iglesia. La pregunta es, ¿quién o qué es la iglesia de Jesucristo? Algunos dirán, la nuestra, la iglesia católica, apostólica romana, esa es la única verdadera iglesia. Otros te dirán, no, la nuestra es la verdadera iglesia. Mirad, la iglesia no es una denominación. La iglesia es una persona, es el cuerpo de Jesucristo. El apóstol Pablo nos revela a la iglesia con 3 aspectos. Es la novia de Jesucristo, es el cuerpo de Jesucristo y es también el ejército de Jesucristo. Por eso, solo existe una iglesia de Jesucristo. Y las personas, nosotros cristianos, interesante que la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero la palabra discípulo más de 265. Jesucristo a nosotros no nos llamó cristianos, Él nos llamó hermanos, amigos, ovejas y de muchas formas, pero principalmente de discípulos. Nosotros somos alumnos que nunca dejamos de aprender del Espíritu Santo. Y Jesucristo, cuando Él habla de la iglesia, Él habla en 2 lugares de la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 19, y en Mateo 18 habla de la iglesia, donde habla que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. La iglesia es la parte visible del reino. El reino es invisible, pero la iglesia es el lugar visible. Es como la corriente, la electricidad. No se puede ver, pero sí se puede ver lo que provoca. La corriente en sí, tú no la puedes ver, pero puedes ver la bombilla, la lámpara que enciende. Así es la iglesia, puesta arriba en una montaña, como dice Mateo 5. La iglesia es la bombilla, es la lámpara que brilla por el poder y la corriente del reino de los cielos. Y la iglesia solo tiene un fundamento. Primera carta de Corintios 3:11. El fundamento es Jesucristo. Pero me he dado cuenta que una iglesia sana, iglesias que de verdad crecen sanamente, son edificadas principalmente sobre 3 columnas, 3 pilares. Hay 3 cosas que si existe en una iglesia es una señal de esperanza y que tiene un buen futuro esa iglesia. Y toda iglesia es edificada sobre 3 cosas: la predicación de la palabra, la oración al Señor
y la adoración. Estas tres cosas, la iglesia es edificada sobre la palabra, la predicación, la oración y la adoración. Estos son tres indicativos de una iglesia sana. Se predica la palabra, se ora al Señor y se adora al Señor. Esas tres cosas, la predicación, la oración y la adoración, son señales de una iglesia sana. Y nosotros necesitamos tres verdades para crecer sanamente como cristiano, que es la verdad sobre Dios el Padre, la verdad sobre Jesucristo y la verdad sobre la persona del Espíritu Santo. Y hay una cosa que puede reconocer que una iglesia es una verdadera iglesia. Hay tres mensajes primordiales en una iglesia. Los tres mensajes primordiales de una iglesia son el reino de los cielos, la gracia de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Si estas tres cosas se encuentran en la predicación de la iglesia y en la oración de cada uno individualmente, el reino de los cielos, la gracia y la persona del Espíritu Santo. Sí, luego se puede enseñar muchas cosas, por supuesto, por el amor de Dios, sobre la familia, sobre tu vida de oración, sobre muchas cosas, sin duda, sobre la segunda venida de Jesucristo, sobre la sangre, claro, sin duda. Pero, las tres venas hortas del cuerpo de Jesucristo es el mensaje de la gracia, el mensaje y la enseñanza sobre el reino y el conocimiento sobre la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Y hay tres mensajes que son los más atacados de la iglesia. Los tres mensajes más atacados contra y en la iglesia de Jesucristo son los diezmos, el hablar en lenguas y el atar al hombre fuerte. Esos son los tres mensajes más atacados en la iglesia. Es sobre la enseñanza sobre los diezmos, la enseñanza sobre cómo hablar en nuevas lenguas y cómo atar al hombre fuerte. La iglesia, como dije, se revela de tres formas. La iglesia se revela como novia, como cuerpo y como ejército. Y luego me da cuenta que existen tres indicativos que revelan si tú estás bien en el Espíritu. Todo aquel que dice que es cristiano se tenía que analizar en estos tres puntos: en tu relación en la oración con el Señor, en tu relación con la palabra y en tu relación con la iglesia. Son tres indicativos que revelan a un cristiano si está bien espiritual. Primero, tu vida de oración. Segundo, tu vida con la palabra de Dios. Y tercero, si sientes ese amor y esa necesidad de la iglesia. Si tú dices que eres cristiano y no sientes esa necesidad, ese amor, ese respeto de ir a una iglesia, estar incorporado a una iglesia, algo está mal. Es imposible amar la cabeza, que es Jesucristo, sin amar el cuerpo, que es la iglesia. Por eso, esos tres indicativos también son los lugares más atacados en la vida de un cristiano: la vida de oración, la lectura de la Biblia y el ir a la iglesia. Si en algún momento, en algún área de estas tres cosas, eres atacado, ten cuidado, porque el ataque del enemigo está muy cerca. Y cuando el Señor quiere darte profundidad en tu vida espiritual, Él lo hace primordialmente en estos tres aspectos. Primero, Él te profundiza tu vida de oración. Luego, profundiza tu lectura y tu estudio de la palabra. Y tercero, el Señor
revela y te ayuda a tener una buena relación con tus hermanos y con tu prójimo. Si tú dices que eres una persona, pero eres una persona conflictiva, tóxica, que contamina a otros, una persona amarga, ten por favor cuidado, porque eso va a terminar muy mal en tu vida. Eso va a terminar separándote de todo. Pero una cosa lo que me di cuenta fue esto. Si hoy en día nosotros decimos a alguien y le preguntamos, ¿de qué habló Jesucristo? Entonces la mayoría te dirá del amor, del perdón y bueno, no está mal, pero no es verdad. No es verdad. El mensaje primordial de Jesucristo, Él habló de la oración y enseñó de la oración 35 veces. Él habló del Padre Nuestro 2 veces. Él habló de humillarnos 7 veces. Él habló del perdón 6 veces. Él habló de muchas cosas del Hijo del Hombre 82 veces. Pero toda la enseñanza de Jesucristo iba sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Y quiero, juntamente con vosotros, para que veas la importancia del reino, oye lo que dice Salmo 103, versículo 19. Adonai, Elohim, Dios el Padre, estableció en los cielos su trono, fuera del alcance de los demonios, pero cerca del alcance de nosotros. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tengo una buena noticia. Pase lo que pase, todo ser humano, quiera o no, está bajo influencia, bajo autoridad del reino. ¿Por qué el reino de Dios para nosotros es tan importante? Como hemos leído en Mateo capítulo 6, como dijo el Señor, Él nunca dijo que busquemos, o déjame explicarlo de otra forma. Cuando voy de viaje, oigo por ahí, tenemos que buscar avivamiento, tenemos que buscar esto. Jesucristo nunca dijo que tenemos que buscar avivamiento. Él no dijo que teníamos que orar por avivamiento. Él dijo, buscad primero el reino de Dios. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa para nosotros el reino de Dios? Y quiero pedirle, querido oyente, que me acompañe. Por favor, abre su mente, su inteligencia, su personalidad, su vida, su experiencia y vamos a aprender juntos qué significa el reino de los cielos. Para eso, déjanos ir al momento donde en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego dice en versículo 2 que había caos en la tierra. Momento, algo había pasado. Entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, algo pasó. Luego, cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en Isaías 14, en Ezequiel 28 y luego en el profeta Jeremías, podemos aprender que hubo en el cielo, antes que la tierra fuera creada, hubo algo como una rebelión. Uno de los 3 arcángeles. 3 arcángeles son los 3 ángeles principales. De ahí viene la palabra arc en griego, arge, principio. Y de ahí viene esa palabra también, anarquía, argos, significa sin autoridad, sin principios, sin control. Esa palabra arge se puede traducir de muchas formas. Pero habían 3 arcángeles. Uno era o es Miguel, el otro hoy todavía se llama Gabriel, pero el tercero parece que era el más bello entre los 3. Y dice la Biblia que en él se levantó el deseo, la arrogancia, la rebelión
de poner su trono sobre el monte de Dios. Ahora tienes que saber una cosa. Trono es la señal que hay un reino. Satanás quiso poner un reino en el cielo al lado del reino de Dios. Y eso es imposible, prácticamente imposible. ¿Qué pasó? Que ese arcángel fue echado fuera del cielo. Ese ex arcángel, hoy le conocemos como con uno de sus 27 nombres que existen en la Biblia, como Lucifer en latín, o Satanás en hebreo, o Diabolos, de ahí viene el nombre diablo, Diabolos en griego. Satanás quiso poner su trono al lado del trono de Dios, claro, para en algún momento intentar ponerlo por encima. Pero eso es, déjame decir una palabra en español, estúpido. Eso es absolutely. Es como si un mosquito se mete contra un elefante. Eso no funciona. ¿Qué pasó? Dios el Padre lo echó fuera del cielo y en ese momento Dios creó los cielos y la tierra y Satanás vino a la tierra y su presencia trajo caos y desorden. Pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Y cuando Dios habló, Él trajo orden a toda la fauna, a toda la creación, a todo el micro y a todo el macrocosmos. Pero en un momento Dios el Padre, Él cogió de esa tierra, cogió barro. Ese barro en hebreo, Adamá, Adam, significa tierra, barro rojo. Significa que el primer hombre, Adán, o como dice en hebreo, Adam, él era de piel un poquito oscura. Yo no digo ni blanco, yo no digo ni negrito, sino por el medio, por ahí se movía. Y el Señor creó al ser humano. Hagamos. Ahí ya aparece la Trinidad. Y la Biblia dice que Dios le formó, le inspiró, le dio Ruach, espíritu, y ese barro se convirtió en un alma viviente, como dice en primera carta de los Corintios 15. Pero acuérdate de aquel personaje que fue echado fuera del cielo, Satanás. Él no pudo edificar su reino diabólico, oscuro, malo, perverso en el cielo, porque la santidad de Dios no permite cosas perversas ni malas. Es imposible que permanezca lo malo en la presencia del bueno. Imposible. Pero en la tierra, aquí Satanás, con su deseo de su reino, de dominar, él tenía el deseo, la rebelión, la maldad de gobernar. Pero no pudo porque Dios a ese trocito de barro le dio la autoridad. Dice la Biblia en Génesis 1, versículo 25-26, dice que Dios el Padre dijo, hagamos al ser humano a nuestra semejanza. La semejanza del hombre no está en el cuerpo. Nosotros no nos parecemos a Dios por el cuerpo, sino por el espíritu. Nosotros, el ser humano, como dice el apóstol Pablo, muy bien en 1 de Tesalonicenses 5:23, nosotros somos un espíritu. El ser humano es una persona espiritual, que tenemos un alma, por supuesto, y vivimos en un cuerpo. Se ve cada mañana en el espejo. Pero tú eres un espíritu con un alma en un cuerpo. Entonces dice el Señor en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestro reflejo, conforme a nuestra semejanza, y para que Él tenga autoridad sobre toda la tierra. En ese momento, cuando Dios dio autoridad al hombre en la tierra, no en el cielo, en la tierra, ahí Satanás vio su oportunidad de recibir de forma ilegal
no legalmente, no, ilegal, de recibir el poder que él deseaba recibir. Como no pudo quitarle a Dios el poder, él esperó hasta que Dios el Padre le dio al ser humano autoridad en la tierra. En ese momento, él vio su oportunidad de coger autoridad. ¿Cómo Satanás recibió la autoridad del ser humano? Fácilmente. Él envenenó al ser humano. No, la serpiente, normalmente hoy en día, no todas las serpientes muerden y transmiten veneno. Algunas matan de otra forma, pero el primer veneno que fue transmitido no fue con un mordisco, sino con palabras. Hoy todavía muchas palabras contienen veneno. Y Satanás envenenó la mente, el corazón, la motivación del ser humano, y el ser humano se separó de Dios. Y en ese momento, en esa separación, el hombre se separó, no Dios. Dios el Padre no se separó, fuimos nosotros. Cuando nosotros nos separamos de Dios el Padre, sin darnos cuenta, la autoridad que nosotros recibimos fue transferida a Satanás y a su reino. Y él empezó a gobernar, atención, por la muerte, por el pecado, por la tentación, por el acusamiento, por lo perverso, por lo malo. El reino de Satanás no es un reino geográfico, es espiritual. Y es el reino de la oscuridad. Pero en el momento que se enciende la luz, no hay oscuridad. Él durante muchos años, desconocemos cuántos años Adán, Eva estuvo con el Señor en el paraíso. Pudo ser miles, pudo ser seguramente millones, y pudo ser miles de millones de años. No lo sabemos. Pero, ¿por qué no lo sabemos? Porque el tiempo en sí no tenía ese poder destructivo. El tiempo pudo destruir en el momento que entró el pecado. El tiempo sin el pecado no tiene poder. Y por eso existía el tiempo, sí, pero no tenía esa forma destructiva de envejecer las cosas. En el paraíso, nadie envejezaba. Nadie se ponía un viejecito, nadie. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no había contaminado al tiempo. Ahora, pero cuando Adán pecó, ahora el tiempo tenía poder destructivo hasta llevarte a la muerte. Ok. Pero Dios el Padre, todo esto lo había previsto. Él lo había previsto, Él lo sabía que iba a suceder. Por eso, Él hizo un plan. Dios tomó la iniciativa. Y Dios en la eternidad, Él ya había previsto una solución. La solución, ¿qué era la solución? La solución era que su Hijo, Jesucristo, llamado en el cielo el Verbo, en español, Logos en griego, Dabar en hebreo, que su Hijo iba a venir a la tierra. Y cuando Él iba a venir a la tierra, con su nacimiento, Dios el Padre iba a revelar lo más profundo de Él, que era su gracia, su amor, su perdón, su compasión, su paciencia, su cariño. Con el nacimiento de su Hijo Jesucristo, iba a revelarse todo lo que Dios el Padre es y siempre será. Y para destruir el reino de Satanás, Dios el Padre, Él prometió un reino. Hay un profeta en la Biblia que se llama el profeta Daniel.
Y el profeta Daniel, que él estuvo cuando por segunda vez, o mejor dicho, primero sobre el año 700, los asirios arrasaron con el norte de Israel, que se llama Israel, Samaria, pero el sur se llama Judea, con la capital de Jerusalén. Cuando vino el rey babilónico Nabucodonosor, o Nebuchadnezzar, como se llama originalmente, él tomó al pueblo de Judá con Jerusalén, lo conquistó y se llevó gran parte de los judíos a Babilonia. Allí, en Babilonia, se levantó un profeta, joven, probablemente a la edad de 24 años, su nombre Ezequiel. Y luego, él profetizó unos 20 años, y luego vino un profeta ya mayor, uno que se llamaba Daniel. Y Daniel, a la edad avanzada, él tuvo revelaciones sobre ese reino que Dios iba a traer a la tierra. En el profeta Daniel, Dios el Padre revela el reino que él levantó, el reino que él entregó a su Hijo, el reino que el Hijo entregó luego a nosotros, y el reino que iba a traer destrucción sobre el reino de Satanás. Dice en Daniel 2:44, Dios promete un reino. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. Dios el Padre prometió el reino de Dios, pero hay un problema. El reino no es reino si no está el rey. Lo que manifiesta y le da vida a un reino, lo que le da legalidad a la existencia de un reino, es la persona del rey. El reino sin el rey no existe. Es el reino, es el rey. Es un concepto para nosotros un poco difícil de comprender, pero es así. El reino y el rey estaban tan vinculados que la capital del reino estaba donde estaba el rey. Me explico. Por un tiempo, en la Edad Media o antes de la Edad Media, donde estaba el rey estaba el centro, la capital. La capital nunca tenía tanta autoridad como el rey. El rey era la capital, el rey era el centro, el rey era lo primordial. Me explico. Por ejemplo, si el rey se iba a Pamplona, el reino, su capital era Pamplona. Pero si el rey, con todo su entourage, todo su equipo, se iba, por ejemplo, a Valencia, entonces la capital del reino estaba en Valencia. ¿Por qué? Porque donde estaba el rey, estaba el reino y estaba el punto de autoridad, la capital. Pero en Daniel, Dios prometió un reino, Daniel 2:44. Pero el rey todavía no apareció. ¿Cuándo aparece el rey del reino? Es en una vista profética que tuvo Daniel en Daniel 7, 13, 14, que habla del momento de la resurrección de Jesucristo. Y me explico por qué. En esta visión dice que vio a uno como al Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días. Déjame leerte el versículo, luego lo explicamos. Miraba yo, Daniel 7, 13, 14, miraba yo una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo vino uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y ahora oye, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno,
que no será destruido. ¿Qué dice aquí? Que Daniel vio en la nube vio en la visión de la noche, vio con las nubes del cielo, no de la tierra, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahora tienes que saber una cosa. El nombre de Jesucristo más misterioso en los 4 evangelios es ese nombre que aparece, y Jesucristo se autodescribe 82 veces, él mismo, con este término, el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Ese término que aparece aquí en Daniel, Jesucristo habló 82 veces de él mismo, que él es el Hijo del Hombre. Ahora, tenéis que saber una cosa. Jesucristo en el cielo no era Hijo del Hombre. Me explico. Jesucristo es preexistente. Él vivía antes de nacer. Nosotros no. Jesucristo es el único ser humano que no fue creado para ser nacido. Tú y yo fuimos creados para ser nacidos. Jesucristo no. Jesucristo, Él experimentó algo. Él en el cielo es llamado el Verbo, el Logos, la palabra viva de Dios, Dabar en hebreo. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, el Espíritu Santo provocó allí en el cuerpo de una joven llamada María, una virgen. Él provocó un milagro, que el Verbo de Dios, Él en el cuerpo de la Virgen María, el Verbo se hizo carne, encarnación. El Verbo se hizo carne. Y en el momento que el Verbo se hizo carne, ahí Jesucristo de repente es el Hijo del Hombre. Él era Hijo de Dios por su identidad, Hijo del Hombre por su naturaleza. Y cuando Jesucristo es Hijo del Hombre, ahí se cumple Daniel 7:13. Detrás de su resurrección, Jesucristo es llevado por las nubes al cielo. Y cuando llega al cielo, dice la Biblia, le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué significa? Todos los ángeles abrieron las filas. Los cherubims, los serafines, todos los ángeles de guerra, los mensajeros, todas las criaturas, o como dice el profeta Ezequiel, las ruedas con ojos, las alas con ojos, como dice el profeta Malaquías, todo el mundo espiritual abrió las filas. Y Jesucristo, que del Verbo, del cielo salió como Verbo, regresó al cielo como el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, era el representante de Dios. Cuando regresó al cielo, ahora es nuestro representante. Tenemos uno que nos representa en el cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Cuando Jesucristo llega al cielo, las filas se abren un pasillo hasta el trono de la gloria. Y Jesucristo anda por el pasillo. El Padre se pone de pie sobre el trono y proclama lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y dice que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando Él se acerca, sucede lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. A mí fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda autoridad. Todo está a su disposición. Jesucristo, Él domina todo. Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey. Él lo tiene todo en sus manos. Él es el Hijo de Dios. Jesucristo gobierna por el Espíritu Santo a través de la gracia de Jesucristo. Él llega al trono, las filas se abren, Él se acerca, el Padre le da. Y ahora oye, y le fue dado
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, todos, no solo judíos, todos, pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno. El dominio de Jesucristo nunca ha perdido su poder. Nunca pasará. Él reina por los siglos de los siglos. ¿Cómo? A través de las oraciones de sus hijos. La oración es impresionante. Por eso el reino de Dios se tiene que encontrar en tus oraciones. Cuando el reino deja de ser una teología y se convierte en una oración, entonces sabes que tienes una revelación sobre el reino. Y dice, su dominio es dominio eterno que no pasará. Y ahora oye, y su reino, uno que no será destruido. En Daniel 7, 13, 14, Jesucristo recibe el reino. Pero ahora oye lo que pasa ahora. Pocos versículos después, cuando Jesucristo en la tierra ya terminó la obra perfecta del perdón, de la redención, dice, y después recibirán el reino de los santos, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quién son los santos del Altísimo? Son los santificados de Jesucristo, los que han recibido perdón, todos aquellos que creen en Jesucristo. Después, primero Jesucristo, luego nosotros, recibimos el reino del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí aparecen 3 tiempos que en otro momento voy a comentar con vosotros los 3 tiempos que aparecen aquí. Nosotros hemos recibido el reino, es nuestra herencia. Mira lo que dice Jesucristo en Lucas 12, versículo 32. Atención, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. El reino es nuestra herencia, Mateo capítulo 25, versículo 34, dice lo mismo. Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino. El reino nos pertenece, querido oyente. Si tú eres cristiano, el reino es parte de tu herencia. El reino que contiene todo, el reino que trae justicia, el reino donde hay paz, el reino que te llena con gozo, el reino que echa a los demonios fuera, el reino que domina sobre todo poder diabólico tiene que someterse al reino de los cielos. El reino de Dios domina sobre los demonios con poder y sobre nosotros con la gracia. El reino y la gracia están vinculados lo uno con otro. Después recibirán el reino. Y dice la Biblia que luego hubo una guerra espiritual en el mundo espiritual. Y vino uno con un cuerno, no 2, 1. Cuando Satanás es simbolizado con 2 cuernos, no es bíblico, con 1 sí. Dice en Daniel que el cuerno hizo guerra contra los santos. Por un tiempo lo venció. Y ahora oye lo que dice Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Atención, primero se nos dio el reino, ahora se nos da el juicio. Y el juicio tenemos que manejarlo, proclamarlo, orarlo. Dice, hasta que llegó el tiempo, dice, se dio juicio a los santos. Y llegó el tiempo, y los santos, dice, y vino el tiempo que los santos se apoderaron del reino. Que el Señor te dé el reino es una cosa, que tú te apoderes del reino es otra cosa. Y luego dice la Biblia, y se sentará el juez, dice la Reina Valera, en arameo, porque tenéis que saber que Daniel, capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel 7:27, no está escrito en hebreo, está escrito en arameo. Por eso muchos de los judíos tienen problemas reconocer que Daniel es un profeta, porque mayormente su escritura está escrita en arameo, no en hebreo. Y dice, y se sentará el juez, dice en español. En arameo dice, y se celebrará un juicio, y le quitarán a Satanás el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y ahora oye, y que el reino y el dominio
y la gloria de la majestad de todos los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios nos tienen que servir y obedecer. Queridos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Si el reino de Dios no está aquí, tú no puedes ser salvo. Porque dice Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, que somos salvados al reino. Como dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, somos salvados del poder de Satanás al reino de Dios. Querido oyente, el reino de los cielos está aquí. El reino te rodea. El reino está en ti. El reino está entre nosotros. El reino de los cielos. Proclama en el nombre de Jesús ese reino. ¿Dónde está el reino? Según Mateo 13, versículo 19, en la palabra de Dios. Proclama, ora, arrebata. Como dice Mateo 11, versículo 12, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Queridos, el reino de Dios está aquí. En el nombre de Jesús, el reino de los cielos ha manifestado. El reino de Dios está aquí. Proclama el reino de Dios sobre tu familia y tú verás como todo poder diabólico tiene que someterse a ese poderoso reino. El reino trae justicia. Romanos 14, versículo 17, trae paz, transmite gozo. Queridos, buscad primero el reino de Dios en tus oraciones, en tu vida. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Buscad primero el reino. Buscad primero el reino significa que procura que todo esté bajo el gobierno del reino. ¿Cómo? Por la oración. Tengo una gran lista sobre versículos del reino de los cielos. Una lista que me hice el trabajo del hebreo, del arameo, del griego. Tengo una gran lista que yo te puedo reenviar. Si tú quieres conocer los versículos del reino, 19 parábolas de Jesucristo iban sobre el reino. Él empezó hablando del reino, Mateo 4, 17. Y Jesucristo habló 40 días detrás de su resurrección. ¿Sobre qué? Sobre el reino. Ahora dais cuenta la importancia del reino. Si tú quieres esta lista sobre el reino de Dios, si tú quieres esta predicación, yo te la envío. Escríbeme un mensaje, un WhatsApp, al 629 614 174. Te lo repito, todo lo que queréis esta predicación, todo lo que queréis este mensaje, este estudio bíblico sobre el reino de Dios. Y si tú quieres estos versículos, yo te lo envío a tu teléfono y tú puedes reenviarlo a otros. Y querido, te prometo, cuando veas el reino de poder sobre tu familia, no te imaginas lo que el reino de Dios a través de la gracia puede. Si tú deseas este mensaje, envíame un mensaje por WhatsApp y yo te reenvío esto. Escríbeme al 629 614 174. Repito, 629 614 174. Y tú verás, querido, como el reino de los cielos va a venir con poder sobre tu vida, tu familia, tu entorno. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado.